Muy bien, vamos a tratar de ver acerca del nuevo pacto y el pacto eterno. Nosotros ya estudiamos cuando vimos Juan los pactos y las dispensaciones, pero vamos a mirar específicamente pactos, sin entrar en la teología del pacto, sin entrar en la historia de los pactos. Vamos a la siguiente. Básicamente me gustaría que volvamos a repasar qué es un pacto. En segundo lugar, me gustaría que nos demos una idea cuáles son las distinciones entre los pactos y hasta dónde llegan los pactos que están en la Biblia. En tercer lugar, vamos a tratar de ver un pequeño resumen y algunas conclusiones que nos van a ayudar a entender el tema. Así que vamos entonces a la primera. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué quiere decir pacto? La palabra berit, que se utiliza para pacto, viene de una palabra que significa algo que se corta, algo cortante, algo que se puede usar para partir. Y cuando uno mira las siguientes definiciones, ve que los traductores la tradujeron pacto porque se hacía pasando en medio de pedazos de carne. Es decir, eso que hacían las personas significaba que eran aliados, que estaban unidos, o que era como una confederación que se unía para hacer frente a ciertos enemigos que podía tener esos pueblos, que estamos hablando de 3.500 años atrás, no estamos hablando de ahora. Hoy los pactos se hacen firmando acuerdos internacionales, pero en esa época los acuerdos eran rubricados con esto. Y entonces también significa convenir, hacer una alianza o prometer, era un compromiso muy puntual. La palabra berit también significa el nombre de los dioses de que tenía Siquem. Cuando uno mira el libro de los jueces, capítulo 9, 10 y 11, encuentra que Israel tenía que conquistar la tierra, pero no se nos dice que habían conquistado Siquem. En Siquem, que quiere decir justamente el dios de Siquem, que era Baal Berit, el señor del pacto, parece que allí había un templo dedicado a este Berit. ¿Sí? Entonces, van a encontrar que ese término también implica la deidad que tenían los de Siquem, que tiempo después Gedeón la destruye. Se van a acordar después si leen del 9 al 11 de Josué. Vamos a lo que tendríamos que, digamos, que ilustrar lo que era un pacto. Los textos de Génesis con Abraham, capítulo 15, dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Recuerden que en el capítulo 12 Abraham ya está en la tierra prometida, pero esto es el capítulo 15. Cuando llega al año, cuando tenía 75 años llega a la tierra, pero ahora tiene 86 años y todavía hay cosas que no se han dado. Entonces este pacto se va a hacer. Le responde: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es la pregunta de Abraham. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. 10. Tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Están viendo en su mente, ¿no? El animal, una parte de este lado y otra parte de este lado, como si estuviera en 2 mesas, Y por el medio va a pasar la gente que haga el pacto. Fíjense que aquí no va a haber 2 personas pasando, solo una. Por eso se llama pacto incondicional. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Uno hasta se podría preguntar qué raro que el Señor tardó en llegar, si el Señor es omnipresente. Pero evidentemente había algo que Dios nos quería mostrar. Abraham no iba a participar. Estaba cansado. Dice: a la caída del sol, cogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 13.
Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, es decir, va a estar en Egipto. A pesar de que te estoy diciendo que esta va a ser tu tierra, quiero que sepas que van a estar 430 años en Egipto. El Señor dice, será oprimida 400 años. Cuando leemos el capítulo 7 del libro de Hechos, se nos dice que como 430 años fueron. Seguimos. 14. Mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Prácticamente se llevaron los bienes de los egipcios, porque con tal de que se fueran rápido, todo el mundo le daba sus bienes. Eso lo ven en Éxodo 12, 13 y 14. Y tú vendrás a tus padres en paz. Esta frase, vendrás a tus padres, es como vas a morir en paz. Porque los padres, Taré ya había muerto. Cuando va con Taré, se queda en la puerta de la tierra prometida, y cuando muere Taré, toman posesión de la tierra prometida. Y será sepultado en buena vejez. Seguimos. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que del momento que Abraham se muera, iban a pasar 4 generaciones. En ese tiempo parece que las generaciones eran bastante largas. Seguimos. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. Así se hacían los pactos en esa época. ¿Sí? Seguimos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, que era el río Éufrates, y todavía lo es. Y ahora va a decir qué pasa, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, seguimos con los heteos, los fereceos, los refaitas, y los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Muchas de estas zonas nunca las tomó Israel en el tiempo de Josué. Y si bien algunos leen que en Josué dice que Dios le dio toda la tierra que le había prometido, la gente que es pactista no se da cuenta que Josué 1 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie os la he dado. Y los israelitas nunca pisaron del otro lado del Jordán y más allá está el Éufrates. Por eso esa tierra no se les dio. Entonces hay que leer siempre dentro de la línea de tiempo para no hacer decir a la Biblia lo que no dice. Y de ahí se agarran los pactistas para no creer en las dispensaciones. Seguimos. Ahora sí, ya tenemos una idea. En el Nuevo Testamento hay otra palabra, diateque, que a pesar de que algunos lo traducen testamento, en hebreo sobre todo, no se debe traducir testamento, porque esto es pacto. Seguimos. Ahora aparece la definición. Es la celebración de un pacto, es la promesa de un acuerdo solemne. No tiene que ver con testamento. Otras definiciones que podemos encontrar, el contenido de un acuerdo entre dos partes. Y si bien la traduce testamento, Lo Unida, que es un traductor, la realización de un legado, está mal traducido eso. No se debe traducir así, porque esto es un acuerdo. Si bien puede quedar registrado por escrito, de donde Lo Unida se toma, la verdad es que esto es un acuerdo entre partes. Y se podría decir que es un testamento porque se deja para la posteridad. Pero la verdad, cuando Hebreos dice que en estos testamentos se confirman con la muerte del testador, está mal. Todo sacrificio rubricaba un pacto. Es decir, hacemos un pacto y la sangre ratificaba que se iba a cumplir. ¿Se entiende? Por eso se tomaba la sangre también de estos animales. Recuerden cuando se hace el pacto con Israel en Éxodo 19, Moisés toma sangre y rocía al pueblo el tabernáculo, las tablas de la ley, todo lo que había, y eso era un pacto solemne. Por eso Dios tenía que disciplinar a Israel.
porque si no, él era el que no cumplía el pacto. ¿Cansador? Pero esto es bueno, ¿eh? Vamos a diferenciar cuántos hay, y solo en orden, porque eso lo pueden volver a estudiar en el tema que dimos de Juan. El primero es el pacto de Edén. Si no fuera por Oseas 6:7, donde Dios le dice, recriminándole a Israel, que ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto, nosotros no entenderíamos que había un pacto edénico. Ese pacto fue anterior a la caída. Y por ese pacto el hombre estaba trabajando en ese lugar, lo que da permiso a esa dispensación de la inocencia. Ese periodo donde el hombre tenía un acuerdo con Dios y por eso estaba en el Edén. Al fallar en ese compromiso, en ese pacto, es sacado. Y esa es la segunda dispensación. Así que el segundo va a ser el pacto adámico. Ese acuerdo con el cual Dios le promete que hay una buena noticia. Esa buena noticia es que la simiente de la mujer, cosa que no existe simiente de la mujer en la Biblia, sino que es del hombre, porque la palabra simiente, semilla, es esperma. Entonces, ahí hay una buena noticia de lo que Dios va a hacer, levantando toda esa condenación que causó el pecado, pero eso apuntaba hacia Cristo, ¿sí? El tercero es el pacto noénico, es el que se hace con Noé después que sale del arca. Y ese pacto tiene algunas responsabilidades: poblar la tierra. Por otro lado, el arco iris representando la fidelidad de Dios, que no va a haber más diluvio, dándole la autoridad al hombre para quitar la vida de otros hombres cuando excedan algunos principios de conducta social. Pero ese es el tercer pacto. El cuarto es el que hace con Abraham, que recién lo vimos. Bueno, este es el primer pacto incondicional. Porque el pacto con Adán es un pacto de toda tu descendencia pecadora, Romanos 5, y todo lo que yo pueda hacer en Cristo es para salvar a los que están en Adán y pasarlos al otro lado. Y está condicionado ¿a qué? A que en el futuro tenían que creer. El mensaje debe ser creído, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es un tema de fe, pero diferencias. La fe en lo que Dios había revelado de la ley mosaica y en el Nuevo Testamento lo que Dios ha revelado con respecto al Señor Jesucristo. Siempre es por fe. En quinto lugar, el pacto con Moisés. Ese es el de Éxodo 19, en donde Deuteronomio 28 refleja: si ustedes obedecen, 15 versículos de bendiciones; si desobedecen, del 16 hasta el 69, maldiciones. Son más las maldiciones que las bendiciones, pero las bendiciones están comprimidas de tal manera que implica una bendición material, una bendición física, emocional y espiritual. Pero los otros son todas disciplinas, 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 disciplinas. En sexto lugar tenemos el pacto palestino en Deuteronomio 30, donde Dios dice que los va a sacar de la tierra, pero que va a volver a buscarlos de todo lugar donde estén y los va a volver a traer a esa tierra. Y ese es un pacto que está relacionado con la relación directa que vayan a tener estas personas con Dios en el futuro. Cuando se hace el pacto palestino habla del futuro. Vamos a mirar el séptimo, con David. Cuando David ve que él mora en un palacio y que el arca de Dios está en una tienda, se le pone en el corazón que debería haber algo para Dios. Y entonces Natán le dice: mirá, Dios dijo esto, que Él no necesita un templo para morar, pero porque hubo eso en tu corazón, dice, yo te prometo, le dice Dios, que vas a tener un hijo que va a ser rey. Y yo voy a ser el padre, como padre, y lo voy a disciplinar. Y ahí David va al lugar donde estaba el arca y dice que adoró y dice: pero Señor, ¿cómo me vas a prometer estas cosas? Y que voy a tener una descendencia y una posteridad tan alta, tan grande. Y es incondicional porque ese es un pacto que Dios va a cumplir, que Él se compromete a cumplir. El octavo
es el nuevo pacto, y eso es en Jeremías, y también es incondicional. ¿Y por qué este pacto? Porque Dios dice, este pueblo no anduvo en mi pacto, y yo los tuve que echar de la tierra, pero como los profetas llevaban un mensaje ambivalente, por un lado disciplina y por el otro lado esperanza en el futuro, entonces ambivalente me refiero porque tenía los dos valores, ¿no es cierto?, presentes. Estaba la crítica por el pecado que estaban cometiendo de idolatría y la promesa de restauración. Siempre van a encontrar eso en los profetas. Entonces le dice, voy a hacer un nuevo pacto, pero ¿saben qué? Ese nuevo pacto va a necesitar que yo meta dentro de sus cerebros las leyes de Dios. Y además los limpie con agua limpia, los lave. Eso en Ezequiel 36 se hace mucho más patente la forma en que Dios va a realizar eso. Y ese es un pacto incondicional. Eso es lo que va a pasar en el milenio. Como todos van a entrar al milenio con el Espíritu Santo, nadie le va a enseñar a otra persona cuáles son las normas de Dios. Y todo lo que vemos en Ezequiel del 40 al 48 se va a cumplir en ese periodo. El templo, los sacrificios que van a recordar al Señor Jesucristo, pero no van a ser, no hay más arca del pacto donde se derramaba la sangre, no hay propiciatorio, hay un montón de cosas que no están más y fiestas que no se van a hacer más. Así que ese es incondicional, ese lo prometió el Señor. Ahora sí, recuerden, para los teólogos del pacto, ellos tratan de hacer dos solos, uno que es el de gracia y otro de obras. Para ellos el pacto de obras es el que se hizo con Adán. Adán, si vos haces esto, yo te bendigo, y si no lo haces, te maldigo. Y el de gracia es el que hay después de la muerte de Cristo. Vamos al último punto, el que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, Hebreos 13, 20 y 21. Esto se llama pacto eterno en Hebreos, o pacto de redención. Vamos a mirar un poquitito este texto para poder entender qué quiere decir. Vimos la semana pasada esta frase, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está hablando del Padre. El gran pastor de las ovejas, ahora habla del Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas es el Señor Jesucristo. Y entonces dice, ¿cuál va a ser el medio por el cual Dios va a hacer algo? Es la sangre del pacto eterno. Y se utiliza el término aión porque tiene que ver con las edades. Desde que se iniciaron las edades hasta que se terminen las edades, esa sangre del pacto eterno es la que responsabiliza a Dios de todo lo que sucede en el universo. Dios es el responsable de todo lo que sucede en el universo, permitiendo la caída del hombre, proveyendo la redención, eligiendo entre los perdidos a los que Él en su bondad quiere salvar. El versículo que sigue, que es el 21, dice, ¿para qué se está invocando a esto? Entonces, que Él os haga aptos en toda obra buena. Esta es la razón por la existencia de la iglesia, de cada creyente que forma parte de la iglesia. Obras buenas, aquellas cosas relacionadas dentro de la redención que ya tenemos, no obras buenas para obtener algo de Dios como la vida eterna, como enseñan las religiones, que justo venían unos testigos de Jehová hace unos minutos. Entonces dice, esa obra buena es para que hagan la voluntad de Dios, es decir, ¿qué es lo que está en medio para que un creyente confíe en que debe actuar correctamente? Esta sangre del pacto eterno. Es la que te capacita para hacer una buena obra, una buena tarea. ¿Y cómo la aplico diariamente? Es la redención, ya la tenemos, pero 1 Corintios 11, ¿se acuerdan? Nos explica que el tiempo de la cena es el tiempo de examinación, donde restablecemos nuestra comunión con Dios. De lo contrario, enfermedad, debilidad y muchos duermen. Esa es una disciplina que Dios aplica a su propio pueblo, a su propia familia, para que no se olvide de que tiene que hacer su voluntad. Y Él dice que es el que hace en las personas, en este caso en los que estaban leyendo la carta a los hebreos,
lo que es agradable delante de Él. Y lo hace otra vez diciéndonos que lo hace por Jesucristo. Es decir, Jesucristo no solo es el gran pastor de las ovejas y el que derrama la sangre del pacto eterno, sino el que permite que podamos hacer estas cosas que a Dios le agradan. Y entonces termina diciendo que al Señor Jesucristo hay que darle la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nos vamos dando cuenta por qué tenemos que dedicar tiempo a pensar que por ser redimidos con la sangre del pacto eterno, el objetivo es que andemos en buenas obras, que caminemos como Él desea. Y eso implica conocer cómo dar un plan de salvación, llevar el plan de salvación, discipular a nuevos creyentes para que conozcan la voluntad de Dios. Una tarea simple y tratar de vivir diariamente como la Biblia nos enseña. Aquí nos faltó de los siglos. Amén. Se perdió, no lo pusimos. Seguimos un poquito más. Vamos a resumir. Es decir, cortar un pacto es la expresión que indica el hebreo y se asocia a la idea de que quienes realizan ese pacto están dispuestos a ser partidos por el medio si violan ese pacto. Este pacto es, digamos, que estamos viendo, es un pacto entre dos, pero los que tenemos y que hablamos mucho son los incondicionales, así que esto sería un pacto condicional. Segundo, los pactos que encontramos en la Biblia están divididos en esos dos grupos. Después, cuando miren el apunte, acuérdense de marcar en sus Biblias cuándo empieza ese pacto y si es condicional o incondicional. Tercero, los condicionales, ¿qué requieren? Que el ser humano participe, que cumpla su parte. Cuarto, los incondicionales son en los cuales Dios es el que se compromete a cumplir. ¿Y en qué se basa? En su omnipotencia y fidelidad. Su omnipotencia que tiene el poder de hacer cuando quiere y donde quiere y como quiere, pero su fidelidad es que nunca va a fallar. En la oración de Juan 17, Juan dice: no pido solo por estos que van a salir a llevar el evangelio, que eran los apóstoles. Pido por los que van a creer en ellos, en lo que ellos van a decir, para que todos seamos uno. Así que el propósito de comunión, de unidad, hay que tenerlo presente. Vamos a la quinta. En el Antiguo Testamento Dios es el que desea hacer el nuevo pacto y con eso quiere reemplazar lo que pasó con el pacto mosaico, porque la nación de Israel fue la que rompió ese pacto, no Dios. Y Dios tenía que disciplinarlos, pero ese pacto ya no sirve. Cuando el Señor Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, este nuevo pacto es para bendecir a Israel y a los gentiles, no a la iglesia. Ese nuevo pacto es para ellos, porque Él va a cumplir los pactos que le hizo a Abraham, que era incondicional, y el que le hizo a David, que es incondicional. ¿Se acuerdan? Así que el nuevo pacto tiene que ver básicamente con la bendición de Dios a Israel y a los gentiles en el milenio. ¿Y qué hace la iglesia? La sangre del nuevo pacto tiene un aspecto que dice que es la sangre del pacto eterno. Es como si tuviéramos una moneda y de un lado el nuevo pacto es para Israel y los gentiles, pero del otro lado está la iglesia. La iglesia no participó. El nuevo pacto es un compromiso de Dios con Israel y los gentiles, incondicional, pero resulta que la sangre que ratifica ese pacto tiene un aspecto que se llama sangre del pacto eterno. Y eso nos lleva a pensar que antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, Dios había escogido a algunos. Por eso hablamos de decretos divinos. Si el decreto de permitir la caída está antes de proveer la salvación, es obvio que las personas caídas no van a recibir a Cristo como Salvador. Por lo tanto, ahí deja la libertad a que Dios diga, bueno, si todos van a estar condenados porque están en Adán, voy a elegir a quienes quiero salvar para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de mi gracia
en Cristo Jesús. Entonces es imposible ser arminiano en el aspecto de, ay, Dios me salvó porque vio que yo lo iba a recibir. Entonces, ¿qué soberanía de Dios hablamos? Está obligado Dios. Si ve que lo voy a recibir, está obligado. Y estuvimos explicando los viernes de 9 a 10, 1 Pedro 1, 1 y 2, que la palabra elegido según la presciencia, elegidos está en el versículo 1, que se refiere a todos los creyentes, y según la presciencia son porque están dispersos en todo el mundo. Así que es un problema del traductor, no de lo que Dios dice en la Biblia con respecto a quiénes son los elegidos, y que la presciencia está relacionada obviamente con todo lo que Dios hace, pero no con la salvación. Recuerden, si Dios vio que yo lo iba a aceptar, tengo dos problemas. El primero, que Él no es soberano, está obligado. El segundo, la amartiología. Quiere decir que hay gente que está en Adán, que en vez de ir directamente al infierno, puede recibir a Cristo. ¿Y qué significa eso? Que entonces el Dios de este siglo no les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Quiere decir que tienen una pequeña lucecita, como decían algunos teólogos de la Edad Media. Segundo lugar, quiere decir que las cosas espirituales pueden ser discernidas por un inconverso, lo cual no es verdad, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y me parece que la Biblia me da lugar a asegurar que no lo hace con todo ser humano. Porque hay millones que murieron en la selva sin haber escuchado jamás el Evangelio desde el primer siglo, y el Espíritu no los convenció de pecado, de justicia y de juicio porque no les llegó el mensaje de la gracia. ¿Se entiende eso? Otro problema me genera esta postura, que dentro de los que están en Adán hay gente que está muerta en delitos y pecados y algunos que no, porque pueden reaccionar ante el mensaje de salvación. Y así podemos pasarnos un rato largo mostrando que la martiología condena ese pensamiento. Conclusión final. El tema de los pactos en la Biblia tiene que ser estudiado como parte de la hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque si yo pretendo colocar los pactos como un marco de interpretación, excluyendo las dispensaciones, voy a llegar a doctrinas como esta que estamos hablando. Dios vio que yo lo iba a aceptar. Lo obligué a que me elija. Es una vanagloria humana de un pecador. Y la Biblia me dice que él no entiende, que es un hijo del diablo, que los deseos de su padre quiere hacer. O Romanos 3, no hay quien busque a Dios. O sea, el que está en Adán no busca a Dios. Es Dios el que, según 2 Tesalonicenses 2:13, lo tiene santificado desde el momento que, antes de nacer, por supuesto, desde la eternidad, pero lo tiene separado para que le llegue el Evangelio. Al que está en Adán, sea elegido o no, le puede llegar el Evangelio. Pero al que está en Adán y está elegido, le llega el Evangelio, le llega la obra del Espíritu Santo, le llega la fe y puede recibir a Cristo. El plan siempre es de eternidad a eternidad de Dios, nunca del hombre. Segundo, los pactos condicionales son acuerdos que Dios decide hacer con las criaturas, pero los incondicionales los hace consigo mismo para bendecir a las criaturas, según su propósito soberano, no según lo que el hombre pueda ofrecerle a Dios, porque nadie le puede agregar gloria a Él, nada a sus atributos intrínsecos. Y tercero, cuando Dios hace un pacto para que los hombres confíen en su fidelidad y verdad, Él siempre cumple lo que promete. Puede tardar un tiempo, pero Él siempre cumple lo que promete. Y esa es la base de lo que vimos en Hebreos 6. ¿Se acuerdan, no? No es injusto para olvidar la obra de ustedes, el trabajo de amor, todo eso que han hecho tiene su recompensa, no se pierde. Pero hay que mantener la fidelidad en el futuro para que nadie tome tu corona, para que no pierdas esos galardones y, como dice 1 Juan 2, estemos avergonzados el día que Él nos venga a buscar.